CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos, nos acompaña usted en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este viernes 3 de agosto de 2012. Saludamos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche y a quienes nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. Dos temas centrales en la reflexión o el análisis de este viernes para cerrar la semana es candidaturas presidenciales en potencia o en desarrollo, la crisis de institucionalidad que se deriva del conflicto entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa y desde luego el rumbo del país. Nos acompaña en nuestros estudios Roberto Cañas, analista político y también reconocido académico de nuestro país, firmante de los acuerdos de paz. Roberto, William, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme, qué bueno estar aquí en este programa tan visto y tan leído también, porque tiene una doble función, Claro. Que además de ser visto en internet, en las redes sociales, se puede leer después un extracto en el periódico. Exactamente. Bueno. Bueno, perfecto. Roberto, para comenzar, me interesa que hablemos de candidaturas. Para llevar un poco de granado esto, analizado en detalle, creo que podemos ir por partes. Pienso que podemos hacer referencia en un momento al FMLN, luego al Partido Arena, estamos viendo otros movimientos. Bueno, Gana, que ya es un partido político formado, con diputados, representación en la Asamblea Legislativa, y por el otro lado, el movimiento formado, lanzado por Dagoberto Gutiérrez, del lado de la izquierda, digamos, y el otro lado de la derecha. Pero bueno, para comenzar en el caso del FMLN, Salvador Sánchez Serén, hoy por hoy es el candidato del partido de izquierda. Sí, bueno, ahora déjame darle un poco de contexto a esto porque es importante. Uno, todos nos hemos dado cuenta del perfil bajísimo que han tenido los posibles candidatos en esta crisis institucional entre la Asamblea y la Corte. Prácticamente han hecho mutis, es decir, no han tenido ninguna presencia, ninguna declaración. Es decir, que uno puede esperar que terminado el conflicto de la Asamblea en relación al tema de la Corte Suprema de Justicia, el tema que va a dominar la vida política del país van a ser candidaturas a la presidencia. Eso es lo que viene con fuerza. Es decir, hay varias cosas que hay que hablar antes de Sánchez Serén. Uno, en El Salvador predominan las personas, los candidatos por encima de los programas de gobierno. Es decir, aquí la discusión es quién va a ser el candidato o la candidata, no cuál va a ser el programa de gobierno, cuáles son las ofertas electorales, cuáles son las soluciones que ofrecen los candidatos a los problemas del país. No se trata de eso, eso verdaderamente no es lo mejor, pero es la realidad. Aquí funcionan las candidaturas como el elemento sobredeterminante por encima de los programas de gobierno en las elecciones presidenciales. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se explica en términos, es esto un fenómeno sociológico, es muy propio de El Salvador o no precisamente, ocurre en cualquier país del mundo, Roberto? Bueno, aquí hay una combinatoria de varias cosas. Es decir, el grado de desarrollo de la democracia nuestra es incipiente. Esta democracia salvadoreña es muy joven. Es decir, ni siquiera se estila, ha sido muy complicado hacer debates presidenciales. En democracias maduras lo más normal es que exista en la campaña como el elemento estelar el poner frente a frente a los candidatos ante la opinión pública y hacer un debate o varios debates para ver quién es quién de verdad, sin asesores, sin Photoshop, sin prompter, a ver quién puede defenderse realmente con lo que tiene. Aquí no hay. No hay tampoco el esfuerzo de hacer primarias, eso no existe en la cultura política, y cuando ha existido mejor han puesto retroceso los partidos porque consideran que salen perdiendo más que ganando. En un contexto de una democracia joven, por eso predomina lo más seguro, que sean las cúpulas de los partidos las que definan quién va a ser el candidato y no se abra la posibilidad de la democracia interna, cuestión que es contradictorio porque se habla de la democracia hacia afuera, pero hacia adentro no hay democracia, sino que las cúpulas de los partidos deciden. Bueno, en algún momento sobre ese punto conversamos con Medardo González, el coordinador general del FMLN, y decía que en el caso del FMLN, que fue el que practicó en algún momento la primaria y
fue un mecanismo bastante saludable, debo entender, en términos de cómo se organizó. Claro, después vino la valoración política de las implicaciones que eso tenía y hubo retroceso, como usted lo dijo antes, pero lo que él decía en concreto en ese momento es que el FMLN podría entrar al proceso de primaria siempre que finalmente se define una ley. Entonces, si es a través de ley que se defina, pues no le verían problema. Sí, pero no tiene nada que ver porque con ley o sin ley es sano para la democracia que se abra a nivel interno la posibilidad de que las bases participen con un voto secreto. Nadie lo ha hecho, Arena lo pidió, los fundadores lo pidieron y por supuesto eso no prosperó. Bueno, para ir en concreto ya a la pregunta específica que tú me hiciste en relación a la candidatura del FMLN, hasta hoy, este día que tú me preguntas, viernes 3 de agosto, todo indica que la decisión de la cúpula del FMLN sea que Salvador Sánchez Serén es el candidato a la presidencia de la República. Eso tiene muchas lecturas. En primer lugar, porque se habla de que el interés fundamental del FMLN es aglutinar al voto duro, es decir, que es un candidato que busca eso. Pero como las elecciones son de sumar y multiplicar, la pregunta es, ¿este candidato que el Frente está pensando suma en el sentido que hay más personas que estarían dispuestos a apoyar la candidatura? ¿Multiplica? Es decir, que además de la sumatoria normal, digamos, que personas que no son militantes puedan apoyarlo, se pueda aumentar, multiplicar. Ahí están las dudas. Es decir, también hay que tomar en cuenta la edad. Salvador Sánchez Serén tendría 70 años al momento del inicio de la campaña y 75 al terminarla. ¿Eso quiere decir que sea relativamente malo? No, Mandela fue presidente de Sudáfrica y tenía una edad avanzada. Pepe Mujica es presidente del Uruguay y es una persona mayor. No es el único elemento, pues, pero hay que tomarlo en cuenta. La otra cosa, habría que ver el estado de salud, hay que tomar en cuenta que una candidatura de la dimensión de lo presidencial significa un trote muy fuerte, pues muy exigente de 12, 14 horas, y eso es de tomarlo en cuenta. Pero hasta ahora y mientras la convención del FMLN no se dé, que se espera que sea en noviembre de este año, todo dice, no hay nada que pueda contradecir que él va a ser el candidato. Bien, hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos, pero es Sánchez Serén, y hablamos de Sánchez Serén porque es el que está prácticamente en firme, digamos, el Partido Arena no define todavía, pero es Sánchez Serén el perfil de candidato que requiere 2014. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Nos acompaña en nuestros estudios Roberto Cañas, reconocido analista político de nuestro país, firmante de los acuerdos de paz. Roberto, le preguntaba en el segmento pasado si será que Salvador Sánchez Serén es el perfil de lo que requerirá 2014. Es decir, ya usted me hacía una referencia de las interpretaciones, es decir, hacia adentro, cuál es el perfil del candidato, si suma o resta, hacia afuera, cuál es, pero bueno, aterricemos más la idea. Bueno, a ver, el objetivo de participar en elecciones es para ganarlas.
En El Salvador ganar elecciones significa tener la posibilidad de que los indecisos, que forman un sector, un segmento de los votantes muy alto, puedan inclinarse a votar por el candidato que uno quiere. Eso significa muchos elementos que el marketing político, que debe aceptarse como una cuestión fundamental en campañas electorales, lo deben aceptar los partidos políticos salvadoreños. Es decir, lo mejor hubiese sido que en base a focus group, que en base a encuestas, que en base a sondeos rápidos, se pudiera tener una imagen de qué es lo que el votante está pensando como candidato. No al revés, sino que es un candidato ya nominado por estatutos, por la comisión política. Ese es el caso del FMLN y es el caso de Arena también. Entonces, no hay sondeos, no hay investigación que pueda permitir que las encuestas o otros métodos de investigación nos den un perfil del tipo de candidato por el cual la gente estaría dispuesta a votar, y tenemos una realidad, hay que trabajar con realidades. Sánchez Serén es el candidato, ¿por qué será? Porque puede aglutinar el voto duro, pero la pregunta es, ¿suma? En el sentido que puede aumentar más votantes, multiplica, que puede ayudar a tener todavía más. El contexto que va a dejar el gobierno de Mauricio Funes abona a que la candidatura de Sánchez Serén pueda ser ganadora. Es decir, hay que entender que el votante puede tener cualquier idea, pero lo que determina son dos cosas: el estado de la situación económica, por un lado, y lo que pasa en el último mes, en la última semana, 24 horas antes de ir a votar. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso estar hablando ahora de candidaturas tiene sentido, porque aquí domina y va a dominar de aquí en adelante, terminado el conflicto en la Asamblea en relación a la Corte, la vida del país en términos electorales. Eso va a ser lo dominante y entonces vale la pena, tiene sentido hablarlo. Pero la verdad que la cosa se decide fundamentalmente por dos razones: cómo esté la situación económica del país al momento de ir a votar, y número dos, qué suceso se da un día antes, una semana antes de la votación. Eso hace que muchos indecisos finalmente tomen la decisión sobre quién va a votar. Bueno, a propósito, recuerdo que para 2009, cuando fue la candidatura de Rodrigo Ávila, ¿no?, compitiendo con Mauricio Funes, algo que recriminaba el equipo de campaña de Rodrigo Ávila era que justamente, claro, esto fue después del resultado electoral, lo que recriminaban era que antes de las elecciones, días antes de las elecciones, horas antes de las elecciones, lo que había ocurrido en el oriente del país, por ejemplo, había sido un incremento en la factura del servicio eléctrico, y ellos consideraban de que había sido un golpe fuerte para Rodrigo Ávila, además de todo el entorno, o sea que va en la línea de que usted plantea. Claro, tiene sentido, en términos de que los votantes se quedan con la memoria histórica, es corta, y a eso le apuestan. Por eso los comportamientos políticos de fenómenos que vamos a hablar después hacen sentido, porque en la lógica del político dice: el salvadoreño tiene memoria corta, lo que le hace decidir es lo que pasa en los últimos momentos, pero con crisis económica, con aumentos en la canasta básica, cualquier político paga las consecuencias. Por eso es tan importante para el FMLN un buen gobierno de Mauricio Funes, porque ese sería el andamiaje, la escalera en la cual se podría montar el candidato del FMLN para tener posibilidades. Eso puede ser lógico, sí, porque los programas sociales y los subsidios ayudan que un sector importante de la población se sienta satisfecha con el gobierno de Mauricio Funes. Pero eso no es tan automático, Roberto, que esa persona que recibe esa ayuda, digo, por la experiencia que se tuvo con el caso de cuando asumió prácticamente la campaña de Rodrigo Ávila, y Tony Saca prácticamente andaba en campaña, o sea, no era él el que iba obviamente a la elección, pero porque entiendo que hubo una especie de análisis de considerar el hecho de que la gente votaría por Rodrigo Ávila, en tanto pues recibía un beneficio social del gobierno, pero ya se vio que no es tan automático. Claro, no es tan automático ni es lo único. Influyen situación económica, situación del momento, el tipo de candidato. Por supuesto, el candidato pesa mucho en un país como el nuestro. El carisma, la energía, la cercanía a la gente, todas esas cosas son fundamentales para poder ganar, porque aquí las elecciones se ganan con voto, por muy ideológico que sea, por muy coherente que sea, por muy consecuente que sea. Eso no es el elemento único. Lo que determina es el carisma, la capacidad de manejo de la situación política, su formación,
su don de gente, su carácter humano, su vitalidad, su carisma, son un conjunto de elementos. Y entonces cuando uno hace la lista, a veces se pregunta, bueno, quizás el Frente podría estar manejando la hipótesis de que la situación económica del país va a quedar tan catastrófica después del gobierno de Funes que ganar las elecciones es como tener un pastel envenenado y que mejor es irse a la oposición, acumular fuerzas y lidiar con el nuevo gobierno en sentido más cómodo de señalarle sus errores, no lavarlos ni pagar los platos rotos y tener ciertos márgenes que le permitan a lo mejor estar dispuesto con posibilidades de victoria hasta la próxima elección. Yo no descartaría ninguna hipótesis, mucho menos tan temprano como ahora. Aunque de inmediato en 2015 elecciones para diputados y alcaldes. Claro, entonces todo eso determina también correlaciones de fuerza importantes, porque ya hemos visto en el caso de Funes que un presidente sin fracción electoral, sin fracción legislativa, tiene grandes limitaciones para gobernar. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, una variable más en el caso de la izquierda, si lo ubicamos en ese entorno, y es el aparecimiento del movimiento que lidera Dagoberto Gutiérrez. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Dagoberto Gutiérrez ha lanzado entonces un movimiento político con una perspectiva clara, una línea clara de convertirse en partido. Debo entender que es la orientación. Hoy por hoy es un movimiento, pero es un movimiento que surge en un contexto electoral previo a la elección presidencial de 2014. ¿Qué va a implicar esto, Roberto, en términos de lo que ya escuchamos, de las lecturas que están haciendo algunos dirigentes del FMLN cuando dicen de que Dagoberto lo que pretende es pescar en las aguas del FMLN? Bueno, eso es evidente que los votos posibles, en el caso que participe en elecciones, el movimiento de Dagoberto van a ser los votos desencantados del Frente. No hay posibilidad de pensar que gente desencantada con Arena busque al movimiento de Dagoberto. Van a buscar al PCN o en el peor de los casos a Gana, pero no creo que gente desencantada de derecha piense como alternativa este movimiento que Dagoberto acaba de formalizar. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, para que un partido tenga vocación de poder, necesita varias cosas. En primer lugar, un programa que responda a las necesidades del país. Puede ser que Dagoberto logre articular un pensamiento político con propuestas de solución a los problemas nacionales, pero además del programa se necesita una maquinaria electoral a nivel nacional, con territorialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ganar elecciones significa mover voluntades a nivel nacional y eso significa mucha militancia. Y que en eso es muy fuerte Arena y el FMLN. Claro, porque el porque FMLN muy particular el trabajo que hacen en el territorio. Y lo ha construido de la nada, pues, porque acordémonos cómo eran las elecciones en 1994, que fue la primera vez que el FMLN fue a una elección. Verdaderamente era ante la maquinaria de Arena, que tenía una logística dirigida por militares, que funcionaba como un reloj,
El FMLN ha ido aprendiendo y después de tanta elección hoy tiene una maquinaria electoral que funciona, que es pendiente, que tiene logística, que mueve gente, que capacita, que defiende el voto. Eso no es así nomás, eso no lo tiene Dagoberto a nivel nacional. Y también toda elección significa recursos económicos, dinero para locales, para activistas, para propaganda. Y eso no está todavía en el acervo de recursos que este movimiento nuevo tiene. ¿Qué es lo que tiene? Una solvencia que puede ser una conciencia crítica del FMLN, puede llegar hasta en algún momento, yo no lo descartaría, incluso negociar con el frente cuestiones en concreto, pero ahora es una posición que rompe el monopolio de la izquierda partidaria en el país, porque alguien me decía, no es cierto que el monopolio se rompe ahora porque existía cambio democrático, pero cambio democrático hoy a saber qué es. Tal vez en el pasado uno podría considerar que es una izquierda más moderada, pero la verdad que sí, yo considero que con el surgimiento de este movimiento se rompe el monopolio de la izquierda partidaria en el país, hay una opción para sectores de izquierda que han militado en el FMLN que se consideran desencantados, que ya no ven opción política al frente y que podrían considerar que Dagoberto tiene una opción viable. El otro problema de Dagoberto es que es un discurso otra vez que no suma ni multiplica, porque es un discurso radical, antisistema, que puede ser que para sectores de las capas medias y de los indecisos sea un discurso que dé miedo, que espante y que tenga dificultad para ser seguido más allá de la militancia desencantada del frente y algunos sectores de movimientos sociales en los que ellos tienen alguna influencia. Por ahí diría yo que están las posibilidades de Dagoberto Gutiérrez. Buenas en sentido que es una opción más y eso es importante para la democracia del país. Buena porque hay elaboración política ahí. Ya. Roberto, cuando usted dice de que rompe el monopolio de la izquierda partidaria, tampoco estamos diciendo que en este país se rompe con el bipartidismo, que es un poco la tendencia que se ha dado en los últimos años y en las últimas elecciones. Hoy por hoy, dos partidos fuertes dominan. Sí, no, eso no tiene vuelta de hoja, que hay un bipartidismo muy claro. La gente o vota por la derecha expresada en Arena o vota por la izquierda partidaria expresada por el frente. Eso que pueda existir una tercera fuerza es lo que se está planteando ahora, justamente con más fuerza en la derecha, puesto que parecería ser que tiene más posibilidades, porque ahí sí hay más dinero y ahí sí hay más estructura organizativa a nivel local, gana. Pero ahí nos podríamos pasar al otro espectro. No, y de hecho vamos a ir a ese lado político. Exacto. Pero ahí sí uno ve que hay condicionantes mejores, digamos, que los que tiene Dagoberto. En el caso de Gana hay dinero, hay estructura nacional que funciona, con dinero se pueden montar locales, pagar activistas. Pero volviendo al movimiento de Dagoberto, es bueno que surja, tienen elaboración de pensamiento, pueden hacer programas que busquen resolver los problemas del país, van a ganar adeptos en el voto desencantado del frente y la gran interrogante es, ¿pueden ir más allá de eso? El bipartidismo es difícil romperlo ahora con una tercera fuerza del lado de la izquierda, yo no lo logro ver, por lo menos en el corto plazo 2014, lo veo muy alejado. Bueno, vamos a la pausa, cuando regresemos hablamos entonces de cómo se ve el otro lado, la derecha, el partido Arena, la conformación de Gana, la posibilidad de que se articule alrededor de una posible candidatura de Elías Antonio Saca, de otros partidos políticos, el caso del PES o CN incluso. Vamos a la pausa. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Roberto, hablábamos del FMLN, que bueno, falta que lo ratifiquen a Salvador Sánchez Serén en asamblea o en convención nacional, pero bueno, hoy por hoy es el candidato en firme. En el caso de la izquierda, del FMLN. En el caso de Arena, no hay definición de candidatura todavía. Tal parece que eso puede ocurrir un poco después de que se pase de esta situación de crisis de institucionalidad. Cabal, y ahí nadie puede decir también la última palabra, porque muchos le apuestan a que ya está cocinado el arroz y que Norman Quijano es el candidato. Yo tendría dudas muy fuertes alrededor de eso, no es cierto. Porque hay sectores fuera del partido que son los que al final de cuentas determinan, que no se terminan de convencer que los intereses de ellos puedan estar completamente defendidos por Norman Quijano, porque conocen y son de las mismas familias, han estudiado en los mismos colegios, tienen nexos sociales mucho más fuertes con otros posibles candidatos o candidatas. ¿Eso tiene que ver con la representación que estos sectores puedan sentir en Norman Quijano? En el sentido de la defensa de sus intereses empresariales y económicos, pues, porque aquí otra vez no solamente pesa el hecho de que yo esté saliendo bien en las encuestas. Uno podría decir, muy fácil, Norman Quijano es el que sale mejor de Arena en las encuestas, él es el candidato, y ahí terminó la discusión. No es tan fácil, primero porque los sectores que financian, que promueven a Arena fuera de Arena, que no se ponen la camiseta tricolor, ellos no están completamente seguros, no lo han ungido, no le han dado la definición total a Norman Quijano, y se pueden mencionar otros nombres de personas, o sea que ahí está por verse otra vez. Y como estamos moviéndonos en un escenario de campañas electorales presidenciales adelantadas, es como muy difícil decir la última palabra. Vamos a saber quiénes son realmente los candidatos cuando las convenciones, aunque es una formalidad, y ya todos sabemos que eso está cocinado antes de ir a la convención, pero así como están de revueltas las cosas, el río revuelto, todavía yo en Arena no podría decir que Norman Quijano es el candidato, para nada. ¿Puede decir lo mismo de Sánchez Serén? Ahí... O incluso ustedes abierta una posibilidad, digo en términos de que en un momento determinado el frente, dependiendo a quién lance el partido Arena, diga, cambiemos entonces nuestra propuesta. Podría ser un escenario. El otro escenario es que por razones de salud o de otro tipo se considere el mismo candidato que hoy se menciona como el más probable, que ya no es el momento de participar. Yo no cerraría la posibilidad, no la daría como blindada la de Sánchez Serén. Tampoco hay blindajes ni decisiones definitivas en Arena. Ahí la cosa está por esa cuestión de las consultas municipales. Todo el mundo sabe adentro y afuera de Arena que eso no es lo que determina, pues. La determinación está en el COENA y afuera del COENA, donde se va a definir realmente quién es quién en términos de candidatura. El otra cosa, William, que hay que tomar en cuenta, a la que se le apuesta mucho y tiene limitantes, es la fórmula. Entonces dicen, no hombre, este es el candidato, pero vamos a poner un candidato a vice, que ese es el que va a sumar y multiplicar. Es relativo. También esa parte falta que se desenrolle de esta trama electoral, que va a tener varios capítulos también. Pero hoy por hoy, en este país, por la experiencia electoral, todo indica que el peso lo tiene el candidato a la presidencia, el vice... Muy poco, pero vaya, en el caso de Saca y la señora Ana Vilma de Escobar, sí pesaba, porque Ana Vilma de Escobar representaba a sectores importantes empresariales del país que sí sumaban en términos de ayudas y apoyos de todo tipo. Sí ayuda, pero por supuesto no es lo determinante es el candidato, e incluso más que el programa, y eso es lo grave en términos de democracia a nivel de país, porque ya parece un candidato que puede hacer en Photoshop, pues,
porque si uno lo hiciera al estilo del marketing político más estricto, pues se va a los grupos de enfoque, hace encuestas y le da al electorado lo que pide y busca un candidato que tenga las características que los grupos de enfoque y la investigación electoral que han hecho les dice. Ya, Roberto, ¿y cómo jugará el factor gana para 2014? ¿Cómo puede jugar? Digo, estamos haciendo el análisis Claro. de la fotografía en este momento, pues, a este viernes 3 de agosto. Hablábamos del caso del FMLN con Dagoberto Gutiérrez, es decir, parece que izquierda y derecha tendrán su propia cuña. Igual, sí. Pero en el caso de Gana, ¿cómo se está perfilando? Porque hoy por hoy lo que se escucha es de la posibilidad de un lanzamiento de candidatura de Tony Saca, en tanto pues se articule todo un esfuerzo de, incluso el diseño de una tercera vía, de una tercera opción, pero esto pasaría porque sea Gana, PES y CN, o sea, 3 fuerzas políticas aglutinando. Incluso podría ser que todo esto sea una campaña de expectativas porque no es de hoy que se está hablando de una posible candidatura de Tony Saca. Se niega, se afirma, se niega, se afirma. Eso lo mantiene a él presente. Claro. Y ya sabemos que en política como en prensa, quien no sale en las noticias no existe. Y Elías Antonio Saca existe como posibilidad de candidato y por supuesto va a pescar en el voto desencantado de Arena. Eso no queda ninguna duda. Es decir, por eso el malestar de la cúpula arenera, en el sentido de que si toma fuerza la candidatura de Saca en Gana, eso va a significar dividir el voto de la derecha, con dificultades entonces para ganar rápidamente las elecciones. No es gracia, no es agradable para Arena pensar que va a aparecer en la derecha una tercera fuerza como la de Saca, que sí tiene más posibilidades. Todas las comparaciones son odiosas, pero si comparamos del lado de la izquierda a Dagoberto con su movimiento y a Saca del lado de la derecha, Saca sí tiene dinero, experiencia electoral, locales a nivel nacional, gente que lo sigue, que ya está organizada y tiene experiencia. Es diferente, pues allí hay más posibilidades. Claro, como en Hollywood, ninguna segunda parte fue buena y eso es lo que sucede pues en El Salvador. Nunca se ha dado que un presidente se repita, ya sabemos que es en forma alterna, pero creo que también eso pesa. Para unos ayuda la cercanía a la gente que tiene Saca, porque Saca es un tipo en términos de mercadeo político bueno, da imagen de vitalidad, es cercano a la gente y eso ayuda. Bueno, vamos a otra pausa. Cuando regresemos quiero que desarrollemos un poco más el planteamiento que hacía Roberto cuando habla de que el peso que tiene en este país la figura del candidato a la presidencia y no tanto el programa. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿En qué limita a este país el poder avanzar por el hecho de que entonces se centre todo más en la figura del candidato a la presidencia y no del programa o de la propuesta a desarrollar? Vamos a la pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Roberto, ¿por qué entonces sigue pesando tanto la figura del candidato presidencial en este país y no tanto la posibilidad de que se pueda discutir a fondo, que se analice el tema de programa? Desde luego, en el momento que los partidos políticos deciden dar fuerza a eso, porque saben que
que me imagino que hay todo un sondeo, entonces saben que perfectamente a la gente lo que le interesa es la figura, más que el programa incluso. Pues sí, porque es problema de cultura política. En El Salvador, como es tan joven la democracia, aquí la imagen pesa más que aquella posibilidad de resolver los problemas. A mí, por ejemplo, me interesa más un partido que tiene soluciones a los problemas económicos, de seguridad pública, ambientales de El Salvador, y después una persona que encarna ese partido, que demuestra que tiene las competencias, el conocimiento, las habilidades para echar a andar el programa. Es decir, que sea un administrador, porque de eso se trata. Gobernar es administrar el aparato del Estado, pero dejarse ir por la cara, por el jingle, con la música más pegajosa, por el lema más atractivo, es una manera bastante simplista, liviana, de manejar una elección. Puede ser que a partir de las características de la población, para muchos sectores sea suficiente, pues, es decir, una cara potable en términos de marketing político y suficiente, ¿verdad? Por supuesto que no es suficiente. Lo que importa es que El Salvador necesita ya urgentemente soluciones de empleo para la gente, soluciones de que crezca la economía, situaciones en las que podamos decir que ya no va a haber temor, que la gente va a salir de sus casas sin miedo a que le pueda pasar algo en la calle o que sus hijos tengan problemas en la escuela. Esos son los grandes problemas del país, o que llueva 2 días y que no existan muertos. Eso es lo que se esperaría, que un candidato diga: yo soy capaz porque tengo los conocimientos, la experiencia para buscar resolver esos problemas y me voy a rodear de un equipo que va a ser el adecuado. Pero aquí no se habla mucho de eso, de lo que se habla es quién va a ser. Y la pregunta es, este fulano, ¿y cómo me garantiza a mí que va a resolver los problemas del país si no me presenta nada? ¿O eso no es lo más destacado en una campaña electoral? Ese es el problema. Ya, y mientras eso pasa, pero sigue pesando entonces la parte socioeconómica de la gente a la hora de votar. Por supuesto, porque piensa con el estómago y con razón en un país donde hay mucha pobreza, donde más del 40-50% de las personas vive con menos de $1 o vive en condiciones limitadas. Un gobierno que no ofrece empleo, que no ofrece posibilidades de mejoría de las condiciones de vida, pues hay una opción, siempre ha sido la migración una opción, pero para los que se quedan, pensar que el gobierno va a resolver es importante. Por eso los programas de las subvenciones ayudan. Claro, si la gente está en pobreza y la escuela le ofrece zapatos, pantalones, camisas, vasos de leche, refrigerio escolar, pues aumenta la matrícula porque la gente entiende que la escuela le va a resolver cosas que la casa no logra darle satisfacción. Y sí hay un programa patio, hay un programa para los de la tercera edad en el campo, o las comunidades solidarias se extienden a la ciudad, pues son programas de subsidios que disfrazan la pobreza, resuelven momentáneamente, de alguna manera son un paliativo, y la gente eso lo agradece, y por eso se siente atraída a votar por alguien que ofrezca por lo menos la continuidad de esos programas, cuando nosotros sabemos que en el fondo eso no resuelve lo fundamental, porque con estos subsidios no hay solución definitiva al crecimiento de la economía, al aumento del empleo, a la superación de la inseguridad pública. No se resuelve con eso. Ya. Roberto, en algún momento usted enfatizó en la parte del peso que tendrá, sobre todo para el FMLN en la próxima elección, la buena o mala gestión que pueda hacer Mauricio Funes en la presidencia de la República. A este momento, ¿cómo está observando esa gestión? Es decir, ¿qué tanto logró conservar el tema de la esperanza, que fue uno de los puntos que más se desarrolló durante la campaña en 2009, y otros temas más que están presentes ahí, pero fundamentalmente de cómo se ha respondido a la demanda social de la población? A ver, si uno se guía por las encuestas, cuando en términos generales se le pregunta a la gente cómo califica la gestión de Mauricio Funes, todos nos damos cuenta que no sale mal. Es decir, ya está comenzando su 4º año y en general las encuestas señalan de que hay un nivel de aprobación, digamos, relativamente importante en relación al tiempo que tiene de gobernar. ¿Qué explica eso? Los programas sociales. Eso no hay vuelta de hoja, porque le preguntan, ¿y qué es lo que aprecia más del gobierno?
el programa de útiles escolares, la entrega de uniformes, la gente se va por ahí. Es decir, por eso es muy fácil pensar que son buenos ministros quienes. En las encuestas siempre salen como buenos ministros el de educación, Exacto. el de obras públicas y el de salud pública. Siempre es así. Sí, al margen de quién es la persona, es el cargo, los programas que desarrolla, ¿no? Claro, la inclinación de la gente es a considerar de que como trabaja en educación, ese es un buen ministro, como arregla las calles también es bueno, y si la salud pública ha mejorado, esos son los más populares. Ahora bien, entonces, Funes va a terminar, yo no tengo ninguna duda, con un nivel de popularidad no tan malo, porque esos programas pesan en una cantidad importante de la población que agradece que gobiernos anteriores nunca hicieron nada, aunque esto no sea solución estructural permanente. Ahora bien, en sectores urbanos, académicos, hay un extraordinario desencanto, la gente no se siente satisfecha con la gestión del presidente, pues más bien con un nivel de frustración y de estado de fraude muy grande, muy defraudadas. Pero esos son sectores urbanos y fundamentalmente de la zona metropolitana de San Salvador y de sectores... ¿Clase media? Clase media también, claro, que son golpeados también. Otra vez, lo económico es lo importante. Es decir, si estos sectores de clase media no se hubiesen visto tan golpeados por la gestión de Funes, a lo mejor tendrían alguna disposición de apoyar un gobierno parecido, aunque el candidato no sea exactamente del mismo talante. Lo económico siempre pesa, por supuesto. Bien, hacemos otra pausa, nos quedan 2 segmentos. Hablemos un poco de rumbo de país entonces y el tema de institucionalidad, sobre todo de cuál es la herencia de toda esta crisis que se ha dado en la tensión, en la polémica, en la controversia entre Sala de lo Constitucional y Asamblea Legislativa. Volvemos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, hablemos del otro tema entonces que tiene que ver con institucionalidad, Roberto. Bueno, es un proceso que está todavía en evolución, difícilmente se resuelve en cuestión de horas, pero ¿qué lecciones se está dejando? Incluso de consecuencias que esto puede tener de costos políticos, de costos electorales para quienes son los protagonistas de toda esta crisis. Más allá de los resultados de esta crisis, hay lecciones aprendidas. La primera lección es que no se puede justificar un comportamiento político del hoy a partir de que otros lo hicieron en el pasado. Eso está agotado. Eso no quiere decir que no lo vuelvan a usar como argumento, pero está muy desgastada la idea que alguien pueda venir a decir, no hay problema, como lo hicieron en el pasado, lo puedo hacer yo y a cuenta de qué me van a estar criticando. Ese es el primero de los aspectos como lección que yo considero que debe aprenderse. Segundo, está muy desgastado la idea de buscar cuotas en los órganos del Estado para garantizar la satisfacción de intereses de partido. Hasta ahora esa es la cultura política. Por eso el entrampamiento, pues, en la medida que no se ven satisfechos los intereses en el reparto de los magistrados, entonces la cosa se vuelve dificultosa. Yo estoy seguro que a la larga la democracia salvadoreña va a asegurar que la meritocracia, aunque sea un término que se encargó de desgastar Mauricio Funes, sigue siendo válido, es decir, que se elijan magistrados por su idoneidad,
porque tengan conocimientos, porque tengan experiencia y porque fundamentalmente respondan a la defensa de la Constitución, que es al final de cuentas para lo que han sido electos. Ahora no está así planteada la cosa, más bien lo que se busca es elegir magistrados que después respondan y sean funcionales a los intereses de quienes lo eligieron. De ahí la necesidad de que alguien pide 2, el otro pide 3, claro. Por eso es el reparto de cuotas. Eso creo que va a ser lección aprendida. No más reparto de cuotas, no más justificar comportamientos a partir de lo que se hizo en el pasado. Y otra cosa muy importante, William, no más poner fronteras para etiquetar a las personas de izquierda o de derecha a partir de la posición política que tomen en relación a los fallos de la sala de la Corte. Porque ahora sucede que los que están a favor de los fallos de la sala de lo constitucional de la Corte son de derecha, son de ANEP, le hacen el juego pues a los sectores empresariales. Y los que están a favor de que no se cumplan los fallos son de izquierda, son progresistas, son revolucionarios. Aquí lo que hay es un bando que está a favor del Estado de Derecho, de que se cumpla la Constitución y que la independencia de poderes verdaderamente funcione, y otros que quieren estar todavía acomodando los fallos de la Corte a sus intereses, y si no les convienen, entonces los fallos son malos, y eso no puede ser, porque en un Estado de Derecho uno puede estar a favor o puede estar en contra de los fallos de la Sala de lo Constitucional, lo que no puede es no cumplirlos, alegando que no está de acuerdo con ellos. Y esto Ahora, pero al final de cuentas todo lo que está en juego siempre es el tema de independencia de la justicia en el país. Claro, y de el Estado de Derecho. Estado de Derecho significa sujeción de los gobernantes a las leyes y especialmente a la Constitución. Y en el caso salvadoreño no hay nada más arriba que la Constitución política. Por eso este recurso que se ha ocupado de ir a la Corte Centroamericana es un recurso equivocado, perverso, que niega el hecho de que nada está por encima de la Constitución y no puede venir una instancia internacional a discutir si el fallo de la Corte es constitucional o no. Eso no puede ser en El Salvador. Bien, vamos a la última pausa comercial. ¿Costo político electoral entonces hay o no hay? Regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Solo cerramos entonces, Roberto, con el tema de, ¿tiene consecuencias esto incluso electorales para 2014 o los partidos políticos estarán apelando al hecho de que la memoria histórica en este país siempre es memoria histórica de corto plazo? Ese es el cálculo de muchos políticos. No hay problema, esto es ahora, en 2014 la gente se habrá olvidado, no nos preocupemos. La verdad que la cosa es mucho más complicada que esa. Si el cálculo es ese, es un cálculo equivocado, porque hay un despertar, si se quiere, todavía incipiente, de sectores juveniles, por ejemplo, en las redes sociales, que le dan un seguimiento ahora cada vez más cercano, que permite la fiscalización de la gestión de los funcionarios públicos que antes no existía. Hay más espacios como este tuyo, William, que abre las posibilidades que distintos sectores planteen opinión y sean vistos en todo el mundo, que hacen que las personas se formen su propia opinión. Es cierto,
el gran elector, el pueblo salvadoreño, solo tiene oportunidad de dar un voto de castigo o de premio hasta las elecciones. Y por eso es la apuesta, como están lejanas, entonces a la gente se le va a olvidar. Pero hoy el desgaste político que han tenido todos los partidos, porque aquí no se podría decir que unos están, claro, hay sectores más desgastados políticamente, con una pérdida de capital político muy grande. Pero, por ejemplo, Arena, que aparece ahora el gran defensor de los fallos de la Sala y de la constitucionalidad, vamos a ver si a futuro los fallos de la Sala de lo Constitucional le afectan, si mantienen la misma posición de que deben de cumplirse porque son de obligatorio cumplimiento e inapelables. Eso es lo que habría que ver, porque una cosa es ahora que no tiene problema con los fallos, que cuando hay fallos que le afecten a los intereses que defiende Arena. Claro, ahí vamos claro. a ver. Entonces, yo diría, sí hay costos políticos, por supuesto, el desgaste que han tenido los partidos, la pérdida de capital político del presidente de la República, que mantuvo 3 posiciones en un periodo bien corto en relación a este problema. Al principio dijo que era problema de los 2 órganos distintos del Estado, del Ejecutivo, después dijo que había que acatar el fallo de la Corte y finalmente se presenta como mediador en el cual él no toma partido. Entonces, eso... En la parte que tiene que ver más que todo con credibilidad. Exactamente, y la gente se da cuenta, el hacer cálculos de que la gente no se fija es un insulto a la inteligencia de las personas. Cada vez más las personas se dan cuenta del comportamiento político de los diputados y de los dirigentes de los partidos, y no es cierto de que se hacen cosas y no tienen costo político. Tienen costo político y cada vez más alto. Por ejemplo, ahora, el hecho que se haya prolongado tanto la solución, que haya tenido que usarse el recurso del presidente, que poderes extranacionales hayan tenido que intervenir, demuestra que fueron incapaces los diputados de resolver el problema en la Asamblea, porque este problema se debería de haber resuelto en la plenaria de una Asamblea Legislativa. No tenía por qué intervenir el presidente como mediador. Por incluso Naciones Unidas, o sea, Exactamente. que recuerde, después de la firma de los acuerdos, Naciones Unidas no había tenido una beligerancia como la de ahora en el pronunciamiento público. Exactamente. Entonces, sí, Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos, por supuesto, están señalándole a la Asamblea que tiene que resolver el problema, incluso con plazos perentorios. Eso denota que no pudieron. Entonces, como no pudieron, se pasó a una instancia superior en la cual el presidente, con los pies hinchados, llegó a buscar convertirse, después de alguien que había tomado partido, a un mediador neutral, difícil de digerir, y la población, por supuesto, hay un sector cada vez más grande y más importante que se da cuenta. Es decir, eso no pasa desapercibido. Bueno, pero ojalá que se aprendan las lecciones, porque ese es el punto. O sea, si no, pues estaremos repitiendo ciclos históricos. Ahí creo que el sentido de realidad es el que va a prevalecer, porque la realidad es testaruda. Es decir, uno puede acudir a los mismos procedimientos, pero cada vez más los costos políticos van a ser mayores. No es cierto que lo que se hizo en el pasado y tuvo costo político bajo, hoy va a ser igualmente bajo en la próxima elección. Eso no es así, la realidad no es estática. Por eso digo yo que cometen un grave error de cálculo los políticos y le están apostando a que estas cosas se pueden hacer y que como en el pasado no tuvieron tanto costo político, tampoco ahora van a tener. Eso sería una visión equivocada de la realidad. No están haciendo una lectura adecuada de cómo la población cada vez más sigue con atención el comportamiento político de los dirigentes de los partidos y tiene su opinión y por supuesto no es muy favorable. Y cierro sobre el principio de lo que hablábamos entonces, Roberto, sí hay probabilidades de que en 2014 entonces quien asuma la presidencia, más allá si vuelve Arena o sigue el FMLN, se puede tener, decía usted, un pastel envenenado. Pues sí, porque también es la mala gestión económica del gobierno y la crisis económica internacional. Está en recesión España, acaba de entrar en recesión Inglaterra. Nadie asegura que en los próximos años esto se resuelva pronto. Esto ya tiene un impacto en la economía salvadoreña. Esta economía tiene años de no crecer, no hay empleo. Es decir, no es nada fácil enfrentar el gobierno que se avecina. Por eso es el pastel envenenado, porque no es ninguna ganga el pensar que gobernar va a ser fácil en el país. Si fue fácil en 2000,
2009-2014 va a ser más difícil en el otro periodo, no solamente por la gestión problemática en lo económico de Funes, sino porque el contexto internacional es delicado en términos de crisis alimentaria, en términos de crisis de hidrocarburos. Si hay un problema en Irán o hay un problema en Siria, en el estrecho de Hormuz, seguro que los precios del petróleo se van a ir para arriba. Bueno, se nos agotó el tiempo, le agradezco, Roberto, que haya compartido con nosotros. Gracias, William, por la invitación, qué bueno estar en este programa. Bueno, terminamos de esta manera, esperamos que ustedes descansen el fin de semana a propósito de que hay vacación también, nos vamos a ver el próximo lunes.